Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro curso más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este caso, el libro de Números, cuarto libro de la Torá, cuarto libro de la Ley, cuarto libro del Antiguo Testamento, donde, como usted lo sabe, estamos estudiando pues la travesía del pueblo de Israel en el desierto, donde Dios tiene un plan, entregarle al pueblo la tierra prometida, pero ese plan se verá, si lo podemos decir así, manchado por la rebeldía del pueblo que comenzamos a ver en la sesión anterior, ¿no? Donde el pueblo comienza a quejarse. Esto será no otra cosa sino simplemente un preludio de lo que ha de venir, donde el pueblo comenzará a quejarse y se comenzará a quejar de todo, ¿no? Y cualquiera podría decir, bueno, pues qué clase de Dios es tan amoroso que castiga a un pueblo por quejarse. Pero si atendemos a las quejas y sobre todo el fondo de las quejas, un pueblo que ha sido liberado de la esclavitud y que de repente empieza a reprocharle a sus líderes y a Dios que era mejor haberse quedado esclavos, pues obviamente va a tener una consecuencia, ¿no? Nos enseña, queda para nuestra enseñanza que toda ofensa y todo pecado, pues obviamente tiene una consecuencia. No se trata de que Dios es un tirano o es un ser caprichoso que pues cuesta trabajo satisfacer. No, es todo lo contrario, ¿no? En realidad es el hombre que siempre muestra su ingratitud a pesar de que Dios bendice, ¿no? Sin embargo, esto no significa que siempre se tiene que cumplir. De ahí que el caminar en Cristo nos enseña a tener contentamiento, a reconocer y agradecer a Dios por lo que nos da. Es así que yo le invito para que me acompañe en oración, hagamos una breve oración y arranquemos con esta ya la cuarta sesión de nuestro estudio del libro de Números de la Escuela de Desarrollo Cristiano. Acompáñame a orar. Bendito Padre, cuántas gracias te damos por la bendición de tu palabra. Cuántas gracias te damos por la bendición, Padre, de poder escudriñar, Padre, la Biblia y a través de ella encontrar todas aquellas verdades que tú quieres, que tú anhelas, Padre, que nosotros atesoremos en nuestro corazón. Te pedimos que seas tú sembrando en nuestros corazones, Padre, la semilla de aquellos principios que son necesarios aplicar en nuestra vida simplemente para vivirla conforme a tu voluntad. Te damos muchas gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como le decía yo, pues estamos ya prácticamente en lo que sería nuestra cuarta sesión, la cual estamos basando todo el curso en este comentario que tengo aquí en mis manos, que es precisamente Fracaso en el Desierto, un comentario de Ediciones Las Américas, cuyo autor es Rafael Porter, quien nos regala este estudio, este análisis acerca de el libro de Números. Y creo que el nombre declara muy bien el contenido del libro, donde tenemos a un pueblo que tenía un objetivo, una promesa, una tierra prometida, la cual Dios ya había entregado, es cierto, una tierra ocupada, que ellos tendrían que llegar a desocupar, ¿no? Lo que significa que habría guerra, había enfrentamiento, pero que ya Dios había pues manifestado que la iba a entregar. Y bueno, pues el pueblo no cree a esta promesa y entonces eso le va a significar un fracaso. Le repito, la sesión anterior hablamos acerca del inicio de este fracaso a través de la manifestación de las quejas, que ya es un problema. Es un problema cuando en nuestra vida nosotros empezamos a contaminar nuestro corazón a través de las quejas. Nos lleva a reflexionar y nos lleva a ver hacia nosotros, no hacia el entorno, no hacia ver qué están haciendo mal otros, sino ver hacia nuestro corazón y cómo estamos respondiendo. Y muchas veces nos podemos llevar la sorpresa de descubrir que nuestra vida siempre está llena de quejas, que nuestros labios siempre están profiriendo quejas, que es el reflejo de un corazón que no encuentra contentamiento, que no encuentra satisfacción, ¿no? Que no encuentra la justicia de Dios, la provisión de Dios,
que quiere caminar en su propia justicia, en su propio concepto de provisión, y obviamente nada le parece, y obviamente pues todo el tiempo se está quejando, y bueno, pues eso va causando, va llenando de piedritas el corazón hasta que esto explota en una rebeldía que puede salir muy caro. Eso es lo que el pueblo de Israel nos enseña en esta sesión, así que le pido que me acompañe para entrar de lleno a este tema. Bueno, pues tenemos que entender que muchas veces podemos caminar en inconformidad, y a veces la inconformidad es justificada, ¿no? Muchas veces podemos estar pasando por alguna situación que quizás estemos sufriendo, quizás sea adversa, y que obviamente no estamos conformes con esa situación, pero es una situación que escapa de nuestras manos, que es ajena y que posiblemente tiene una justificación, pero estamos hablando de situaciones muy particulares y muy ocasionales. Pero se vuelve un problema cuando la inconformidad es producida por la falta de fe. He ahí la importancia de que nosotros en nuestra vida cristiana caminemos en fe y ejercitemos la fe y desarrollemos la fe. Porque mientras tú y yo mayormente ejerzamos la fe, la ejercitemos, la desarrollemos y caminemos en ella, el resultado será siempre esta confianza, este reposo en Dios. Muchos piensan que con el activismo se puede alcanzar la fe, ¿no? Y entonces, si yo voy a la iglesia, si yo asisto a la reunión de oración, si yo participo en un ministerio, mi fe es fortalecida, ¿no? Pero no digo que estas cosas no sean importantes, yo creo que son canales, ¿no? Que fortalecen la fe, pero que en realidad para desarrollar la fe estamos hablando de cosas más profundas como confiar en Dios, que de repente puedes abrir la puerta de tu refrigerador y no hay alimento y el sueldo no alcanza, etcétera, y tú puedas descansar en Dios, ¿no? Que de repente te puede venir una adversidad, no lo sé, en el trabajo, en la escuela, en el mismo hogar, ¿no? Puede venir alguna situación que afecte tu salud, que afecte tu economía, y aún así tener este descanso en Dios, esta convicción de que a Dios no se le sale de control nada y que Dios ayudará, ¿no? No que va a resolver todo lo que le pidamos cual genio de la lámpara, ¿no? Pero que las cosas siempre estarán bajo su control, ¿no? Y que quizás será un tiempo de prueba, quizás será una adversidad, pero que Dios no nos abandona. Ahí es donde realmente tú y yo encontramos el desarrollo de la fe. Si nosotros no desarrollamos esta confianza en Dios, tú y yo podemos participar en los miles de ministerios y tú y yo podemos asistir a los cultos y a los cultos de media semana y a las reuniones de oración, etcétera. Pero si nuestro corazón no está confiado, no está colgado, no pende de la mano de Dios realmente, simplemente estamos cayendo en un activismo. Y creo que es un problema que está sucediendo con Israel. Ellos están cumpliendo con el tabernáculo, con la construcción, con las maneras de llevar a cabo los sacrificios, pero en el momento difícil, como decimos, a la hora buena, sale a relucir la falta de confianza en Dios, ¿no? Eso es lo que empezó a pasar en la sesión pasada con las quejas, ¿no? Donde sí, mucho tabernáculo, mucho sacrificio, mucho pueblo declarando haremos lo que el Señor diga, ¿no? Movidos creo yo más por la emoción del momento, pero que en realidad cuando vienen adversidades como la falta de alimento, como la falta de agua, no olvidemos que están en un desierto, en un ambiente hostil, ¿no? Ahí a la hora buena es cuando lo primero que sale de sus labios es una queja contra el líder, una queja contra su autoridad y de ahí empieza a rebasar la queja ahora contra Dios, ¿no? Es así que esto tendrá un precio, lo que veníamos estableciendo desde sesiones anteriores. Lo que pudo haber sido un viaje de 11 días terminó siendo un bagaje, perdón, una vagancia, discúlpeme la expresión, terminó siendo una vagancia, es decir, vagaron por 40 años. Entonces nos lleva a pensar,
qué tanto daño nos puede causar una rebeldía? Muchas veces no nos damos cuenta del alto costo que puede tener una rebeldía, no solamente contra nuestros padres, contra nuestros jefes, contra nuestros pastores, sino esto es más grave aún hasta contra el mismo Dios. Ya rebelarse con las autoridades que Dios pone en nosotros, como son nuestros padres, nuestros jefes en el trabajo, nuestros pastores en la iglesia, gobernadores, presidentes municipales, vamos, hasta el policía de tránsito, todas estas figuras de autoridad, ya de por sí, rebelarnos ante ellos va a causar daño, mucho daño. Pues es peor cuando nos rebelamos contra Dios, ¿no? Entonces entendemos que las quejas de la sesión pasada fueron el preludio mínimo de algo que será peor posteriormente, ¿no? Esta serie de quejas, estas murmuraciones, junto con esta rebeldía que el pueblo empieza a mostrar, no será otra cosa sino la radiografía del verdadero problema. Y el verdadero problema es la incredulidad. En el fondo, vemos que el pueblo no le cree a Dios. Lo que nos lleva a ser consciente, a ver, en mi hogar, nos sentamos a comer a la mesa, oramos por los alimentos, pero en realidad, los que estamos sentados a la mesa, en realidad confiamos en la provisión de Dios por esos alimentos. En la iglesia vemos más de 100 personas, levantamos las manos, adoramos al Señor en este momento emotivo de alabanza. Pero en realidad, ¿cuántos de los que estamos ahí tenemos la plena certeza de que Dios tiene el control de todo? Y le creemos. Israel llega a la entrada de la tierra prometida ahí en Canaán por la región de Moab. Y es ahí donde va a mostrar precisamente la gravedad de su incredulidad, ¿no? Es así entonces que, bueno, viene una historia que es más que conocida. Esta es la historia que se vuelve el parteaguas de este libro, que nos lleva del plan original de Dios a el fracaso del pueblo en el desierto. De ahí el nombre del autor de este comentario, de Rafael Porter, Fracaso en el desierto. ¿Cuál fue el momento parteaguas para que Israel fracasara ante la dádiva de la tierra prometida? ¿No? Pues obviamente el suceso de los 12 espías, la misión de los 12 espías, ¿no? Y ojo, no quiero dar a entender que ellos han perdido la tierra prometida, ¿no? No, Dios en su misericordia, pese a que pudo haber dicho, pues ahora no les entrego nada, no me creen a mí, prefieren anhelar Egipto y su vida pasada de esclavitud, pues ahora no les doy nada. No, Dios en su misericordia, lo único que hace es postergar el tiempo con una razón. Postergo el tiempo para que esta generación incrédula muera en el desierto y por causa de su incredulidad no la posea, ¿no? De hecho, si recordamos, si hacemos memoria, la determinación de Dios era exterminar al pueblo, ¿no? Es gracias a Moisés y a esta intercesión que él hace, ¿no? En la cual le pide a Dios, oye, ¿cómo quedará manchado tu nombre y tu testimonio ante las naciones que van a decir que pues en el fondo nunca pudiste entregarle la tierra prometida a Israel, en balde los liberaste, ¿no? ¿Por qué es hermoso esta reflexión de Moisés? Porque a Moisés le preocupa el testimonio de su Dios, lo que nos lleva a preguntarnos en todo lo que hacemos. Nos preocupa, nos ocupa y nos preocupa el testimonio de nuestro Dios. Si bien es cierto que Dios no nos necesita ni a ti ni a mí para defender su nombre, eh,
es muy importante en nuestro corazón el tener esta hambre de guardar y testificar su nombre, ¿no? Entonces, hablemos acerca de la misión de los 12 espías. Se da primeramente un nombramiento. Es decir, recuerde, María y Aarón se rebelan contra Moisés porque en realidad nunca aceptaron su autoridad y entonces simplemente esperaron un acto que sirviera como pretexto para expresarlo. Y entonces Moisés toma a una mujer cusita, una mujer de piel negra, donde ellos no están de acuerdo en que ella tome una mujer de corte gentil o extranjero. Y cuando lo comentábamos la sesión anterior, cuando presentan su argumento sale la verdad, sale el fondo de esto, ¿no? ¿Acaso Dios no ha hablado también a través de nosotros? O sea, ¿por qué te tendríamos que hacer caso a ti si Dios también ha hablado a través de nosotros? Y es ahí donde uno entiende, ok, el problema no era la mujer cusita, el problema era la autoridad. O sea, no podemos ser nosotros también autoridad. Y obviamente viene la determinación de Dios en la cual María, enferma de lepra, se entiende que ella es la que inicia la murmuración porque ella lleva el castigo más severo. Y es así entonces que Aarón intercede por María, le pide a Moisés que ruega a Dios porque no muera por esta lepra. Y bueno, pues entonces Moisés intercede y Dios le dice, ok, la voy a sanar, pero quedará enferma 7 días como escarmiento, ¿no? Que yo sé que ante la perspectiva de la sociedad actual pareciera algo inhumano, porque ahora ese es el término de moda. La realidad es que pues es una disciplina que hoy en día hace mucha falta, ¿no? Simplemente vemos un Dios que con todo el derecho disciplina, ¿no? Y no solamente disciplina a la persona que está cometiendo la falta, sino que también pues está respaldando la autoridad de su siervo, ¿no? Porque, porque Dios confronta a Aarón y María y les dice, sí es cierto, yo también he hablado a otros, pero con otros he hablado a través de visiones, de sueños, pero con Moisés yo hablo cara a cara. O sea, Moisés es un profeta muy especial. O sea, en pocas palabras, no se comparen, ¿no? Y respeten esa autoridad. Bueno, pues pasa esta situación y entonces pasan los 7 días de la lepra y después de los 7 días de la lepra, como lo ordena la ley, vienen los días de purificación. María sana, tiene que pasar por el tiempo de la purificación, seguramente presentó sacrificios por esta purificación y entonces el pueblo reanuda su marcha. Quiere decir que el pueblo quedó detenido. Fíjese lo que puede suceder cuando uno comete un pecado, que muchas veces uno dice, ay, bueno, pero pues no afecto a nadie. Pues nada más por este incidente, María y Aarón tuvieron detenido ahí al pueblo, o sea, se postergó más la estancia del pueblo en el desierto, aunque no se preocupe, el pueblo también hará lo suyo, hará méritos propios para seguir en el desierto, ¿no? Restablecen la marcha y entonces se van hacia el desierto de Parán, ahí al sur de Canaán, de la tierra prometida. Y es ahí donde Dios le ordena a Moisés que tome a los principales de cada tribu, que tome a 12 líderes, para que vayan a espiar la tierra y averigüen cuál es la condición de la tierra, la condición tanto del terreno, de los hombres, etc. Entonces Moisés da las instrucciones y le pide a los espías pues que hagan este reconocimiento detallado del área, ¿no? Es decir, que vean cuáles son las características de la gente. Veremos después en el informe que son estas personas gigantes, ¿no? De casi 3 metros de altura, o había quienes inclusive rebasaban los 3 metros de altura. También para investigar el número de la población, que era bastante, ¿no? En el informe describirán que la población son como langostas, ¿no? Como una plaga de langostas. La condición del terreno, ¿no? Es decir, no solamente cómo es la condición geográfica del terreno,
¿no? Si es valle, si es montaña, sino también la parte de cómo es la fertilidad de la tierra, ¿no? De ahí que sabemos que en el informe nos dice la palabra que inclusive llevaban entre dos hombres cargando un racimo de uvas, ¿no? Era tal la fertilidad de la tierra que inclusive se necesitaban a dos varones para llevar cargando un solo racimo, ¿no? Es así que entonces, pues de la misión de estos dos espías viene lo que sería la ejecución de la misión, donde los enviados salen, recorren toda la tierra y van a permanecer en ella 40 días. Toma usted, échenle ahí otros 40 días en el desierto, en lo que los espías están estudiando el terreno y a las personas. Y le repito, vienen con este racimo cargado de uvas entre dos hombres. A mí me gusta mucho ver cómo de repente ilustran esto, porque hay quienes ponen a dos personas cargando un racimo de muchísimas uvas, un racimo gigante, ¿no? Pero alguna vez vi la propuesta de un pintor que propone a dos hombres cargando un racimo de uvas, pero cada uva también es casi casi una piña, ¿no? Del tamaño de una piña. No lo sabemos, no sabemos cómo fue, ¿no? Pero de repente es interesante el ver cómo personas en la mente interpretan esto. La realidad es que la tierra era muy fértil, ¿no? No vale la pena aquí ponernos a discutir quién tiene la razón, quién no, que si es posible, que si no es posible. La realidad, lo que la palabra nos trata de enseñar al hablar de dos hombres que tuvieron que cargar con el racimo, es que, bueno, pues se está confirmando lo que Dios había dicho, ¿no? Y ahí que viene el informe. Miren lo productiva que es la tierra, como Dios lo había dicho, es una tierra que fluye leche y miel, es decir, es una tierra muy próspera, ¿no? Y en el informe, si leemos el informe, ahí en el capítulo 12 y 13 del libro de Números, pues vamos a ver que los espías se van a enfocar más hacia aspectos negativos, ¿no? Híjole, es que son hombres muy altos, son hombres muy fuertes a su lado. Nosotros parecemos insectos, parecemos langostas que nos pudieran pisar en cualquier momento, ¿no? Son hombres terroríficos, son temibles. Las ciudades son muy grandes y todas están amuralladas y están fortificadas. O sea, es imposible entrar en ellas y tomarlas, ¿no? Y la población es no solamente numerosa, sino que es poderosa, es gente de guerra, es decir, es gente que está adiestrada para la guerra, etcétera. Y no se puede negar eso, tiene sentido, ¿por qué? Porque estamos hablando de dos espías de un pueblo nómada que están estudiando un terreno y a personas de culturas establecidas, ¿no? De naciones propiamente. Una nación con su sistema político, económico y social bien establecido, con una arquitectura establecida. ¿Por qué? Porque estamos hablando no de cualquier pueblo sedentario, sino de un pueblo que por mucho tiempo ha sido sedentario y obviamente el desarrollo físico en cuanto a lo urbano, en cuanto a lo arquitectónico y también el desarrollo de los sistemas, del político, social, pues después de tantos años, claro, claro que estamos ante grandes ciudades amuralladas con personas adiestradas que han tenido el tiempo para formar un ejército y adiestrarse contra la guerra, etcétera. Ante todo eso, Dios ya había establecido que iba a entregar esa tierra. No podemos negar que, como lo hemos dicho desde el inicio de esta clase, esto se trata de un ejercicio de fe. Y la fe tiene que ser ejercitada, tiene que ser desarrollada, ¿no? Y decíamos que para desarrollar la fe, pues hay que confiar en Dios y reposar en Dios. Pero muchas veces esto tiene que ser ejercitado a través de la prueba, a través de la adversidad. Si usted y yo vivimos en una condición de salud óptima, ¿no? Tenemos fuerza, tenemos energía,
hacemos ejercicio, salimos a correr, etcétera, pues claro que creemos que Dios es bueno y claro que creemos que Dios es bondadoso, pero ¿qué tal cuando de repente viene una enfermedad, un dolor, ¿no? O enfermedades pues delicadas, ¿no? O accidentes. Ya cuesta un poquito más creer que Dios tiene el control de todo, pero aún así tenemos que aprender a ejercitar nuestra fe. Cuando de repente económicamente nos va muy bien, ¿no? Tenemos un buen salario que cubre nuestros gastos y no lo sé, por alguna situación comenzamos a percibir un ingreso extra, ¿no? Pues obviamente, claro que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque vemos la bendición, etcétera. Pero ¿qué tal cuando surge alguna situación en la cual de repente pues salió una deuda inesperada, un gasto médico inesperado o qué sé yo, ¿no? Y entonces comenzamos a vernos limitados en la administración de nuestro salario, etcétera. Pues obviamente ahí es donde se ejercita la fe, ¿no? Entonces tenemos que entender que en el ejercicio de la fe y en el desarrollo de la fe, no nos extrañe que muchas veces vienen las pruebas, ¿no? No quiere decir que todo lo malo que nos pase es una prueba. Muchas de las situaciones adversas que suceden en nuestra vida, más que pruebas, son circunstancias, ¿no? Es decir, si de repente usted sale a correr, ¿no? Y bueno, no vamos a ser tan trágicos. Usted sale a correr y de repente no se fijó y en la pista lo atropella un ciclista, ¿no? Bueno, pues a lo mejor no será una lesión grave, no implicará la muerte, pero bueno, no me dejará mentir que ya nos cambió el día, ¿no? Al menos ya nos cambió el día, porque quizá teníamos proyectado ir a trabajar o qué sé yo, y pues eso ya nos retuvo un tiempo en lo que me recupero del golpe, en lo que me revisan, etcétera, ¿no? No podemos decir que Dios mandó ese ciclista para probar nuestra fe, ¿no? Muchas veces tenemos que entender que la vida se da a raíz de circunstancias, ¿no? Eso, lo que sí es cierto es que Dios sabía lo que iba a suceder porque Dios no pierde el control de las cosas. Pero ojo con lo que voy a decir, el hecho de que Dios sepa lo que va a suceder no siempre implica que Dios es el autor de las cosas y entonces Dios manda las cosas. Vámonos a algo ya un poquito más trágico, si lo quiere ver así. De repente, usted es muy cuidadoso cuando maneja, usted es muy cuidadoso en esta educación vial, usted sale con el coche y de repente tiene usted un percance porque una persona venía a exceso de velocidad, manejando muy imprudente y aparte venía ya con unas copas encima, con muchas copas encima, ¿no? Obviamente, pues se genera el accidente y tenemos que aprender a no tener esta perspectiva de esto es una prueba porque Dios me envió a ese borracho, ¿no? No digo que no pueda suceder, pero muchas veces las cosas son circunstanciales, ¿no? Pues se dio la circunstancia de que eh, simplemente me tocó una persona ebria que en su imprudencia pues me afectó a mí, ¿no? Es que no era correcto que manejara ebrio, ¿no? Pues sí, no era correcto, pero esa es la situación que se da cuando vivimos en un mundo corrompido. Porque a veces nos lleva a enojarnos con Dios. Porque muchas veces pensamos que Dios lo permitió. Dios permitió, Dios no detuvo a esa persona tomada, a esa persona ebria, cuando lo pudo haber hecho. Y entonces empezamos a responsabilizar a Dios, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque yo le preguntaría, bueno, ¿y qué obligaba a Dios a detener a esa persona para que no sucediera el accidente? Dios no está obligado a protegerlo como tal, ¿no? Eh, Sin embargo, Dios nos brinda la promesa de su protección.
Es decir, mira, aún en el accidente, que pudo haber sido muy fatal, aún así, pues tu daño es menor porque Dios te protege, ¿no? Al punto al que quiero llegar y que espero lograr es que aprendamos a no responsabilizar a Dios como el pueblo lo está haciendo, ¿no? Mejor nos hubiera sido morir en Egipto y no que nos hayas traído a este desierto. Aunque es algo que están expresándole a Moisés, este que nos hayas traído al desierto, ellos sabían que quien había liberado era Dios, y entonces prácticamente se lo están diciendo a Dios. Tú, Dios, que nos sacaste de Egipto y nos has traído a este desierto, nos trajiste para matarnos. Mejor nos hubiera sido morir en Egipto. Allá estábamos mejor sin ti. Eso es lo que el pueblo en realidad está expresando. Entonces, cuando yo de repente digo, es que ¿por qué Dios permitió que ese borracho saliera del bar tomado a exceso de velocidad manejando imprudentemente? ¿Por qué Dios lo permitió que chocara conmigo? Es una manera de decirle, estaba yo mejor sin ti. Y en verdad tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? No me quiero ir por la parte de que encendemos la ira de Dios y entonces Dios se enoja y nos castiga, porque no es Dios así, ¿no? Me quiero ir más por la parte de qué siente Dios en su corazón cuando nosotros expresamos algo así. Cuando Dios ha tenido el cuidado de nosotros desde que hemos sido creados en el vientre de nuestra madre y de repente con nuestras acciones o con nuestros dichos expresamos que estábamos mejor sin Él. No sé si a usted le ha pasado como padre, que de repente los hijos llegan a expresar que en cierta manera están mejor sin usted, ¿no? Sucede mucho sobre todo con los adolescentes. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo siente usted en su corazón que un hijo exprese algo así? Y a veces nosotros lo hacemos. Entonces los espías enfatizan lo negativo, ¿no? Y entonces muchas veces ahí se pone a prueba nuestra fe y muchos de nosotros preferimos evitar riesgos y mejor abandonamos la bendición porque no queremos correr riesgos. Entonces, como que ya no quiero tanto la tierra prometida porque como que no quiero enfrentarme a estos gigantes, y como que mejor regresamos a Egipto, ¿no? Porque eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Después de que habrá una disputa, lo vamos a ver ahorita, el pueblo ya se empieza a organizar para regresar a Egipto, ya para nombrar a un nuevo caudillo, ¿no? Quitar a Moisés, de hecho se habla de apedrear a Moisés, levantar un nuevo caudillo que organice la expedición de regreso a Egipto. O sea, esto que estoy diciendo es absurdo, pero es lo que ya está planeando el pueblo. Surge una discusión donde dos de los espías, Caleb y Josué, no están de acuerdo. En el pasaje de Números se hace más referencia a Caleb, ¿no? Aunque sabemos que fueron los dos, Caleb y Josué. En el caso de ellos, bueno, no estuvieron de acuerdo con la interpretación del informe porque ellos se están enfocando en lo negativo. Y entonces Caleb recuerda al pueblo, oigan, pero Dios ya nos ha entregado esta tierra. Él ya dijo que la tierra es nuestra y que la vamos a ocupar. Entonces sí podemos ocupar esta tierra porque en realidad Dios ya la preparó para nosotros. La victoria ya está en nuestro bolsillo. Note usted cómo Caleb está viendo toda la situación desde la perspectiva divina. Sin embargo, estos 10 que el autor marca aquí como cobardes, y aunque nos suene como muy despectivo, atendiendo a la etimología de la palabra, sí, son 10 cobardes que no quieren enfrentar la situación y que prefieren mejor dar la vuelta e ir para atrás. Y sí, los otros 10 espías son unos cobardes que con la misma evidencia, ellos tienen una perspectiva no divina, sino humana.
Ellos se fueron por el tamaño de las personas, por el tamaño de los terrenos, por la fuerza de los habitantes, por lo hostil del terreno. Y entonces ellos toman una determinación de echarse hacia atrás, ¿no? No van a ver las cosas como Dios se los ha venido demostrando desde la salida de Egipto. Más bien se van a meter en decisiones que no les corresponden. Nunca se les pidió a ellos el que determinaran o decidieran si entraban o no. Se les pidió, la instrucción fue que reconocieran el terreno y a las personas. Pero nunca estuvo en deseo de Dios, pues a ver, evalúen por favor y ustedes determinen. Y no sé, pero eso es algo en lo cual también fallamos mucho. Al menos yo abro mi corazón acá y debo decir que eso es algo en lo que yo fallo mucho. Cuando de repente estamos en un trabajo en equipo, ¿no? Estamos en un trabajo en equipo, yo soy maestro, mi profesión es de maestro, y de repente hay juntas de academia donde ya la dirección tiene una postura y donde nos piden que analicemos algunas características de una decisión tomada y de repente yo empiezo a cuestionar la decisión o a tratar de cambiar la decisión, ¿no? Y digo, mis jefes son muy lindos y son muy amables y me dicen, pero a ver, Alejandro, la decisión está tomada, lo que necesitamos es que analicemos los posibles efectos de esta decisión que ya está tomada, ¿no? Me pasa mucho, por ejemplo, con el cuerpo pastoral, donde de repente estamos analizando algunas decisiones importantes para la iglesia, decisiones que ya han sido tomadas y de repente, oigan, pero no sería mejor que hagamos esto así asado. A ver, también muy lindos y muy amables. A ver, espérate, ¿no? O sea, la decisión ya está. Lo que tenemos que prevenir son los aspectos positivos y negativos que puedan demandar estas decisiones. Pero hay veces que no nos damos cuenta de esto y nos montamos en nuestro burro caprichoso, ¿no? Y queremos cambiar la decisión, etcétera, y entonces nos molestamos porque no nos sentimos escuchados, etcétera, y salimos de la reunión vociferando y salimos de la reunión hablando que el pastor, que el jefe, etcétera, está mal, etcétera. ¿Por qué? Porque de repente en el camino perdimos la instrucción. Y a Israel no se le pidió decidir si iban a entrar o no. Ya Dios había tomado la decisión desde que los iba a sacar de Egipto. Dios sabía perfectamente que desde la perspectiva humana esto jamás iba a lograr. Las condiciones no estaban dadas humanamente, las condiciones no eran humanamente posibles para adquirir la tierra prometida. Y créanme que el primer consciente era Dios. Y si nosotros analizamos, en realidad las condiciones eran imposibles. De ahí hay que recordar que cuando Dios libera al pueblo de Israel, Dios es tan consciente que humanamente no es posible, que determina, no van a ir a la tierra prometida por la tierra de los filisteos porque les van a hacer la guerra y ellos se van a acobardar y van a regresar. Mejor que vayan por el desierto en lo que yo los voy preparando, les entrego la ley, etcétera, y vayan adquiriendo confianza, ¿no? Dios era el primero que estaba consciente que humanamente no era posible, era imposible. Pero recuerde usted que lo que para el hombre parece imposible, para Dios todo es posible. De ahí que dos personajes aprendieron a ver las cosas desde una perspectiva más bien divina. Y viene el error del pueblo porque comienza la queja, el pueblo termina comprando, todo el pueblo, ya no estoy hablando solo de los espías, todo el pueblo le hace caso a los 10 espías rebeldes, a los 10 espías cobardes, y entonces, le digo, pues se sueltan con murmuraciones, con quejas,
y le dicen a Moisés y Aarón, hubiera sido mejor quedarse y morir en Egipto o en el desierto. Y ahí es donde Dios les tomará la palabra. Ahí es donde Dios, en su santidad y en su justicia, les tomará la palabra por esta incredulidad y esta desobediencia. Una incredulidad que va en contra de su santidad y una desobediencia que va en contra de su justicia. Y si Dios es santo y justo, solamente alguien con santidad y con justicia se puede acercar a Dios. Si no se tiene uno de estas dos, es imposible acercarse a Dios. El hombre por sí solo no puede generar santidad y justicia. He ahí el valor de Cristo Jesús, quien nos justifica y nos santifica. Y entonces, pues tenemos un pueblo que más que quejarse contra Aarón, contra Moisés y Aarón, sus líderes, pues en realidad se están quejando contra Dios. Y ojo, mi hermano, mi hermana, sí tengo que hacer aquí la reflexión. Sí vale la pena detener este estudio y hacer la reflexión. Porque muchas veces nuestras quejas, más allá de ir contra nuestros líderes, en realidad son contra Dios. No es que mi jefe está mal, toma malas decisiones en el trabajo y la empresa se va a venir abajo, etcétera. Es prácticamente decirle a Dios, no creo en tu provisión. No, es que el presidente, su modelo de desarrollo de país está muy mal, o los gobernadores son unos corruptos, etcétera. Y quiero aclarar, por favor, no estoy ni a favor ni en contra del presidente. Usted sabe que aquí no estamos a favor o en contra de determinado partido, ¿no? Esto va más allá. No digo que no haya corrupción, no digo que no haya malas decisiones en nuestros líderes. El punto aquí es que sin darnos cuenta muchas veces esa queja traspasa ese nivel y va más arriba. Y, y perdóneme, hermano, hermana, no importa qué color termine gobernando, Dios es el que gobierna. Dios es el que establece y quita reyes. No es que el pastor está mal porque lo que predica es muy tradicionalista, es muy radical, es muy legalista. Las decisiones que toma en la iglesia, ¿para qué comprar esto? Se pudo haber gastado en esto, etcétera. Cuidado, analícelo. Muchas veces esas quejas, más que ir contra los líderes y los pastores, van contra Dios. O sea, Dios, como que no me gusta tu iglesia, ¿no? Y ahí es donde tenemos que detenernos y de repente hacer una oración y decir, Señor, en realidad, eres suficiente para mí. No digo que tú no seas suficiente, pero mi corazón está convencido de esa suficiencia. O en algunas áreas sigo siendo un incrédulo. En algunas áreas sigo siendo un incrédulo. Porque el problema no era Dios, ni Moisés, ni Aarón. El problema era la duda del pueblo, era la falta de fe, era la incredulidad. La columna de nube por el día y de fuego por la noche los había guiado en todo el camino y nunca lo hizo para matarlos. Y aún así el pueblo manifiesta su falta de confianza. Y entonces viene la rebelión, donde a pesar de la súplica de Moisés, a pesar de que Moisés trata de hacer entender al pueblo, Caleb, Josué, tratan de hacer entender al pueblo, no, es que miren lo que están haciendo está mal. El pueblo se rehúsa, se empiezan a organizar, vamos a levantar un caudillo y vamos a empezar la jornada para ir de regreso a Egipto y a estos los vamos a apedrear. Y aquí pues es donde llevan a Dios al colmo.
Y mi hermano, hay que tener mucho cuidado. Por eso le digo, sí es importante a veces detener el mundo, nuestra vida, perdón, aquí, detener el mundo y, y, y preguntarnos, Señor, ¿en verdad confío en ti? ¿O no te estaré llevando al colmo? ¿En verdad creo en ti? ¿En verdad confío en tu protección? ¿Confío en tu provisión? ¿Confío en tu aceptación? ¿O sigo confiando en la provisión de otros, en la protección de otros y en la aceptación de otros? Y quizá te estoy llevando al colmo. En verdad, hermano, hermana, vale la pena hacer este tipo de reflexiones y son personales. Yo no voy a reflexionar, en verdad mi esposa cree en ti. Amo a mi esposa, pero pues ese será problema de mi esposa. Pero yo en verdad le estoy creyendo a Dios y se lo digo de corazón, hermano. Empiezas a encontrar áreas donde dices, rayos, no le estoy creyendo a Dios. Y ahí hay que empezar a trabajar. Es así que viene la ira de Dios, obviamente Dios llega al colmo. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya están dándole la espalda a Dios, a los líderes, y entonces ahí Dios revela su gloria, ahí mismo se revela la gloria de Dios a través de esta nube y emite un juicio, y es, voy a aniquilar a este pueblo. Moisés, como le decía, intercede, ¿no? Y él está preocupado por lo que dirán las otras naciones. Oye, es que si vas a destruir a Israel, pues las naciones van a interpretar que en realidad tú nunca les pudiste entregar lo que habías prometido. Y entonces Dios pasa de su ira al juicio, ¿no? Donde acepta la intercesión de Moisés, aunque no de manera total, porque ya los había perdonado muchas veces. Ya eran muy, por eso le digo de llevar a Dios al colmo, ¿no? Ya eran demasiadas las intercesiones de Moisés y eran demasiadas las veces que Dios había perdonado al pueblo. Y esto nos enseña que con Dios no se juega. Mi hermano, mi hermana, no te quiero ministrar de un Dios castigador, pero tampoco Dios es un objeto, es un juguete, un objeto de juego. No puedes jugar contra Dios y salir ileso. Les va a permitir seguir siendo pueblo, que no los voy a exterminar, pero esta generación vagará por 40 años. Todos aquellos de 20 años de edad o más vagarán por 40 años hasta que vayan muriendo porque no entrarán a la tierra prometida, excepto aquellos 2 espías que dieron un informe positivo. Ojo, ni Moisés ni Aarón entrarán a la tierra prometida. Ellos por otra causa que también será de rebelión. Morirían en el desierto así como ellos lo establecieron. De hecho, no se lo puse aquí, pero una de las cosas que establecen los espías es, nos han traído aquí para hacer la guerra contra estos hombres y nos van a matar y llevarán a nuestros hijos como botín de guerra. Y Dios dice, y esos que dijeron que serían tomados como botín de guerra, sus hijos, ellos sí entrarán a la tierra prometida para que vean que en mi poder está darla. Los 10 espías en ese momento que habían murmurado fueron muertos de inmediato por una plaga. O sea, debió haber sido impresionante, incómodo e impresionante el haber estado ahí. Y de miedo, discúlpeme, pero de miedo, qué miedo. El pueblo entonces trata de arrepentirse, pero lamentablemente ya está. Es así que entonces el pueblo se junta, ok, ya no vamos para Egipto, pero vamos a hacer la guerra, intentan tomar la tierra por su propia mano y van a ser derrotados. Regresarán entonces al desierto. Wow, para terminar, unas preguntas de reflexión. ¿Usted sufre de inconformidad en su vida espiritual por falta de fe?
lo que le decía, vale la pena de repente tener un poquito el tiempo, ¿no? Las actividades y preguntarnos, ¿en el fondo estoy inconforme con algo? ¿O estoy conforme con mi iglesia, con mis autoridades, con mis compañeros de ministerio? Si no, ¿por qué no estoy conforme? ¿Está usted dispuesto a correr los riesgos que conllevan las pruebas de fe? Porque muchas veces la fe nos va a llevar a arriesgarnos. ¿Estamos dispuestos a correr ese riesgo? ¿Logra usted desarrollar una perspectiva divina en todo lo que hace y en todo lo que sucede? ¿O todavía le está ganando la perspectiva humana? Ojo con esta última pregunta, porque creo yo que muchas veces tomamos decisiones y cometemos acciones porque nos ha faltado desarrollar la perspectiva divina. Le diría, no se sienta mal, creo que nos pasa a todos, pero no está bien que nos pase a todos. O sea, tenemos que buscar el aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Mi hermano, yo le agradezco mucho que me haya acompañado en esta sesión, la cuarta sesión, y recuerde que lo espero, si Dios lo permite, para la quinta sesión. Haré una oración para terminar con nuestra clase de hoy. Bendito Padre, cuántas gracias te damos por la bendición de escudriñar tu palabra. Gracias, mi Dios, porque a través de ella podemos, Señor, conocer tu voluntad. Ayúdanos a no caminar en rebeldía, mi Dios. Ayúdanos a aceptar nuestras autoridades. Ayúdanos, Padre, a sujetarnos a ellas, a orar por ellas. Ayúdanos a ver las cosas desde tu perspectiva, mi Dios. No es fácil, es todo un reto, mi Dios, pero, Señor, de eso se trata vivir en Cristo, Padre, y lo queremos hacer con gozo. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendice, mi hermano. Muchísimas gracias. Recuerda estar leyendo el libro de Números. Si usted no tomó el curso de Éxodo Levítico, le recomendamos que al menos haga la lectura de estos dos libros que le ayudará a complementar su lectura de Números. Dios le bendice.